¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya situación que se presentó en Rusia, en un hecho lamentable en donde un grupo disparó a diestra y siniestra en contra de los asistentes a un teatro, provocando decenas de muertos. Posteriormente se da a conocer que ISIS asume la responsabilidad de esta acción, pero también que hay movimientos en la OTAN. ¿Y qué tanto está separado uno del otro? ¿Qué tanto ISIS es un grupo paramilitar por parte de la OTAN? Vamos a platicar con un experto en la materia, quien saben ustedes, admiramos, respetamos muchísimo en esta comunidad. Mi querido Cristian Nader, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Gracias por la invitación. Oye, pues ¿cuáles son tus primeras apreciaciones de lo que está pasando allá precisamente entre Rusia, la OTAN y el juego que está haciendo ISIS? Predecible, y yo creo que en esta coyuntura todos augurábamos que podría ocurrir. Seguramente los servicios de inteligencia rusos también. No es la primera vez que esto ocurre en los últimos años, aunque el apogeo del terrorismo rusófobo históricamente ocurre a partir de los 90 y 2000. Fue la época más terrorífica, recordemos hechos como en otro teatro, por cierto, Uh -huh. en el Teatro Dubrovka, que se encuentra en Moscú capital. Este lugar donde ocurrió no se encuentra como tal en la capital, vaya, se encuentra en Moscú, pero en el Oblast de Moscú, que sería como la provincia de Moscú, que rodea casi por completo a la capital federal. Es una zona como de entretenimiento y así tiene un parangón, lo repito, el Teatro Dubrovka, que lo realizan en teoría, bueno, públicamente separatistas caucásicos, yihadistas, y por supuesto hechos también como lo que ocurre en 2004, que fue lo más terrorífico de todo, en Beslan, en Osetia del Norte, donde 300 personas fueron asesinadas, en su mayoría niños, además, en una escuela, en un suceso brutal. Y hay que entender, ahorita mencionabas, es por supuesto, Daesh es una especie de franquicia. Daesh se le puede aplicar este concepto a cualquier grupo, siempre y cuando se identifique como salafí, islamista, que puede operar ya sea en Siria, en el Cáucaso, en los Balcanes, etcétera, pero que tienen en común que siempre ataca, por supuesto, a los enemigos del país de la OTAN, principalmente Estados Unidos, o al ente sionista. ¿Cuándo ha atacado Daesh al ente sionista? Jamás. Lo mismo que Al Qaeda, cuando atacó a Al Qaeda a Israel, tampoco, nunca. Lo mismo con Estados Unidos. Lo que va a ocurrir en este momento, hay que entender una cosa, esto es la coyuntura de la derrota absoluta por parte de Ucrania en el frente, en el Donbass. Recordemos también que ha amenazado gobiernos como el gobierno de Macron, que mandará tropas tanto a Ucrania como al Donbass, y esto, por supuesto, sería con tal de provocar a Rusia, vaya, no tiene ningún otro objetivo. Recordemos que la historia de Francia con respecto a su relación con los sucesivos estados rusos, iba a decir la Federación Rusa, pero previamente Francia ha invadido, ha atacado Rusia en 3 ocasiones en los últimos poco más de 200 años. La primera, la más célebre, en 1812, Napoleón, posteriormente la guerra de Crimea en los 50 del siglo XIX, y finalmente en 1918 para tratar de replegar a los bolcheviques que habían triunfado en la Revolución del 17 en una coalición multinacional que ataca a Rusia. En esas 3 ocasiones, sumado, por supuesto, todo lo consecuente a la Guerra Fría durante los siguientes años, ¿no? Y esto, por supuesto, sin mencionar las atrocidades cometidas por otras superpotencias como la Alemania nazi a partir del 41. Ahora bien, no es casualidad de que esto ocurra mientras están llegando tropas polacas, tropas alemanas y tropas francesas al sur de Kiev. Se ha reportado, todavía no hay evidencia de fotografías, pero todo parece indicar que hay tropas. No sabemos cómo va a jugar la OTAN esta carta, si lo va a utilizar como tropas en activo o simplemente se va a referir a ellos como mercenarios. Todo depende de la reacción de la Federación Rusa, porque si son mercenarios, obviamente no quieren verse involucrados en este proceso. Ahora bien, ¿qué es probable lo que ocurrió? Bueno, lo que sigue ocurriendo, porque en este momento todavía se enfrentan en las entrañas de este complejo comercial al oeste de Moscú. Todavía no se apagó el fuego, pero pues siguen habiendo comandos adentro. Eh, hay dos posibilidades. Uno, que sean paramilitares ucranianos, o bueno, que posen como ucranianos, y otras que sean caucásicos. En este momento da prácticamente lo mismo. Recordemos que en 2008 Rusia, uno de los primeros focos para tratar de balcanizar y
disminuir la influencia rusa, en este caso en el Cáucaso. Para que no sepa, el Cáucaso es una región que se encuentra, vaya, es una zona fronteriza entre lo que sería Europa y el resto de Eurasia. Donde está Armenia, donde está Georgia, donde está Azerbaiyán, pero también hay muchas repúblicas independientes o autónomas dentro de la Federación Rusa. Kabardino-Balkaria, Ingushetia, Osetia del Norte, y por supuesto Chechenia, ¿no? En este escenario, en 2008 Rusia entra en conflicto con Georgia, Georgia gobernada por Mikhail Saakashvili. De hecho, muchos pensamos, los que nos dedicamos, digamos, a la geopolítica, al estudio de la historia, que todo iba a comenzar en el Cáucaso, pero no, acaba comenzando en Ucrania. Entre comillas, Rusia derrota en 2 días prácticamente a las huestes amparadas de la OTAN de Mikhail Saakashvili, el ejército georgiano, pero desde ese momento y desde hace 30 años, desde que el fin de la Unión Soviética, ese ha sido el punto de entrada para balcanizar Rusia, el Cáucaso, además de Ucrania y además del Báltico, por supuesto, ¿no? Entonces, en este contexto, creo que podemos esperar una reacción muy fuerte por parte del Kremlin. Creo que ya estamos llegando a un punto culminante de que por fin el Kremlin va a declarar la guerra, porque no lo había hecho. De hecho, Dmitry Medvedev acaba de mencionar que estamos en una situación de guerra ya, cuando se consideraba lo que está haciendo Rusia en contra de Ucrania, que no comenzó en 2022, por supuesto, sino en 2013-14, una operación especial. Obviamente porque esta agresión no es a través de Ucrania. Ucrania no tiene el potencial logístico para realizar una operación de esta envergadura. Todo es coordinado precisamente por la OTAN, ya sea a través de sus paramilitares caucásicos o ucrobanderistas, ¿no? Solo hay dos posibilidades. O bien, que sería muy problemático para Rusia, quintas columnas de mercenarios de la OTAN, de países miembros de la OTAN en suelo ruso, que sería muy complicado. Y yo no creo que esto sea lo último que ocurra. De hecho, en este instante hay un incendio en una refinería en Samara. Samara se encuentra al suroeste de Rusia, en la frontera entre el Cáucaso y el Caspio. Es una zona histórica muy bella de Rusia, que tiene gran potencial energético. Hay una refinería, está en llamas, y todo parece indicar que fueron drones ucranianos. Vuelvo a lo mismo, Ucrania no tiene el potencial de guerra dronizada para atacar un objetivo tan lejos, probablemente también sea a través de la OTAN. Entonces, es una declaración de guerra por parte de la OTAN, una más, ¿no? Una línea roja más que se cruza porque han cruzado múltiples líneas en los últimos 30 años, y esto buscan exasperar a Rusia y justamente que ataque Ucrania y que ataque a sus mercenarios o tropas en activo al sur de Kiev. Ya veremos qué ocurre en las siguientes 48 horas. Todavía Putin no da un mensaje muy estructurado a la nación, y creo que esto no va a tardar en llegar. Hey, Cristian, estamos ante un escenario en donde ya el imperialismo norteamericano se le está jugando todas con sus aliados, cueste lo que cueste. ¿Por qué razón llevar al mundo a un escenario en donde podríamos pensar en la extinción de la gran mayoría? Muchos empiezan, obviamente, con un afán también muy rimbombante y de catalogar esto como la Tercera Guerra Mundial. Obviamente, si hay una Tercera Guerra Mundial, no va a ser a la usanza de la Gran Guerra, la Primera o la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar por el cambio tecnológico que ha habido en las últimas décadas con respecto a la tecnología de guerra, principalmente la guerra a distancia. ¿Cómo, cómo tratar digamos, de aterrizar esto para que la gente justamente no se asuste? Va a ser, lo que intentan hacer va a ser conflictos focalizados en múltiples contextos, como lo hemos visto más o menos desde el año 2001. Realmente, si se puede catalogar que existe una tercera guerra mundial, ocurre en 2001, comienza en 2001 y hasta la fecha lo seguimos viviendo. Es un proceso de más de 2 décadas de múltiples frentes: Siria, Irak, varios escenarios en contra de China, varios escenarios en contra de la Federación Rusa, el oeste africano, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que a diferencia de lo que ocurre en 2001, cuando se perfila Estados Unidos en esta unipolaridad que declaran en el nuevo siglo americano, la Pax Americana, Pax entre comillas, es que en este instante la República Popular de China es la mayor potencia económica, tecnológica de todo el planeta, y le sigue muy de cerca la Federación Rusa, además de la República Islámica de Irán. Vaya, múltiples potencias regionales, principalmente afroasiáticas. Ese escenario, por supuesto, no está dispuesto a aceptarlo Eurooccidente, un Eurooccidente moribundo. Ya no voy a hablar de Europa, sus satélites que, de hecho, desde 1948, 1945, prácticamente son adorno del imperialismo estadounidense, sino el mismo imperio y el epicentro del capitalismo que es Estados Unidos. Estados Unidos ya no tiene, iba a decir potencia, pero sería anacrónico, es una
Es una nación totalmente desarmada, desindustrializada, que no puede lidiar múltiples escenarios de múltiples conflictos. Por eso está empujando a otras potencias, llámese Ucrania, para provocar a sus grandes rivales antagónicos históricos, como la Federación Rusa o la República Popular de China, para que hagan el trabajo sucio de Estados Unidos. Lo hace con Ucrania o con los Bálticos o con Polonia en contra de Rusia. Lo hace en contra de China a través de Filipinas, incluso a través de la India, incluso de Australia, en esta alianza que ha forjado llamada AUKUS, ha resucitado el imperialismo japonés. Entonces, es lo que busca Estados Unidos para, vaya, que no sea un declive inminente, un colapso inminente, busca prolongar esto lo más posible, justamente para mantener una economía de guerra y tratar de que esta caída no sea tan estrambótica como bueno, lo estamos perfilando, ¿no? Lamentablemente, y pasa muy desapercibido, porque toda nuestra atención está en este instante, por ejemplo, en el genocidio en contra del pueblo palestino. Y eso también tiene mucho que ver, no nada más con las atrocidades sionistas, y entendiéndose el sionismo como un artífice y como una extensión del imperialismo estadounidense, el sionismo también está en crisis, porque obviamente sí, han exterminado a través de este genocidio a niños y mujeres, más de 30,000, pero no han podido hacer nada en contra de Hamas, no han podido hacer nada en contra de Hezbollah. Es el problema. Llega un punto en que tienen que decidir si se detienen o pasar a otra fase del conflicto, que ya sería, por supuesto, utilizar, en este caso, por ejemplo, armas nucleares tácticas o estratégicas. Estados Unidos no creo que lo haga. El ente sionista yo lo dudaría mucho porque están totalmente desequilibrados por una cúpula dividida entre los sionistas tradicionales y los sionistas cajanistas o revisionistas encabezados por Netanyahu y Ben-Gvir y Smotrich, que son capaces de utilizar armas nucleares para extirpar el elemento palestino de la tierra ocupada, que es la Palestina ocupada por el ente sionista, ¿no? Entonces, se está saliendo de control esto. Y hay múltiples contextos. De hecho, también muy cerca de nuestras tierras, lo que está ocurriendo en el Caribe también es muy emblemático. Estados Unidos ya ha amenazado de una cuarta invasión estadounidense en contra de Haití, y hay una propaganda en contra del pueblo haitiano brutal, ¿no? Canibalismo y todo esto. Estos elementos que ya prácticamente nadie cree, pero que siguen utilizando en esta retórica, también totalmente caduca y acabada. Y esto habla de que, en primer lugar, hay múltiples escenarios de conflicto en contra de China, en contra de Rusia, en contra de Irán, en contra del pueblo palestino, en contra de las repúblicas del oeste africano, llámese Burkina Faso, Níger, Mali, etcétera. Entonces, Estados Unidos no puede lidiar con eso. Recientemente, la semana pasada, de hecho, el gobierno de Níger prohibió ya la presencia estadounidense en su tierra, y previamente lo habían hecho con Francia. ¿Qué significa esto? Que el comando africano, AFRICOM, estadounidense por supuesto, ya no puede lidiar guerra dronizada en la mitad del territorio africano. ¿Por qué? Porque su base se encontraba en Níger. Estamos viendo paulatinamente el declive del complejo militar industrial estadounidense, que a pesar de que siguen produciendo armas para su exportación a todo el mundo, realmente son totalmente ineficientes frente a las pérdidas de territorio y regímenes subordinados, ya sea en África, ya sea en el Caribe, y es lo que buscan justamente en Rusia, ¿no? Acabar con Rusia, acabar con el gobierno de Putin, colocar un gobierno afín, llámese algo parecido a Yeltsin, y comenzar la balcanización de Rusia. Ese es el sueño de Eurooccidente desde hace, bueno, prácticamente 800 años, pero concretamente desde hace 2 siglos. Por eso Napoleón invade, por eso los nazis invaden, y precisamente por eso Washington tiene tanta energía en contra de la Federación Rusa desde los últimos 30 años, ¿no? Ya no es la Unión Soviética, ya la excusa del comunismo ya no les funciona, ahora es la autocracia, ¿no? Volvemos a los tiempos del zarato con Nicolás o el zar Alejandro, etcétera, etcétera. Y sí, todo lo que estás mencionando de este mundo que es un polvorín ya, todo es por la caída estrepitosa por parte de Estados Unidos. Oye, finalmente, mi querido Cristian, y aprovechando este término que utilizaste y que en parte ya no lo explicaste muy bien, pero profundizándolo, el tema de los grupos paramilitares de la OTAN. Nos mencionabas a Daesh, todos los que puede ser señalado como tal. Creamos nuestros propios monstruos para decir que estamos combatiendo lo que realmente estamos provocando. Sí, sí, son los Frankenstein el monstruo de Frankenstein de laboratorio por parte de Occidente. El más célebre, Al-Qaeda. Al-Qaeda fue creada en los años 80, todavía ni siquiera con el nombre de Al-Qaeda, para tratar de empantanar a la Federación Rusa en suelo afgano. A partir del 79 acaban con el gobierno socialista de Kabul y le ponen la trampa a la Unión Soviética para desgastarle en un conflicto que duró 10 años. Realmente no fue uno de los motivos principales por los que fue un golpe interno, sin embargo fue importante, fue una causa más, ¿no? Y Al Qaeda siguió existiendo. Su misión primigenia fue acabar
con tratar de enfrentar a la Unión Soviética, pero luego la utilizaron en los Balcanes, en contra de Yugoslavia, Serbia. Había campos de entrenamiento junto a los de la OTAN, al lado estaban los campos de entrenamiento paramilitar de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda se recompone paulatinamente porque viene un cisma interno, principalmente por sus promotores, por ejemplo, emiratíes y saudíes rompen con Qatar, entonces surge un nuevo grupo que es Daesh, creado realmente por Estados Unidos, Saudí, Emiratos Árabes Unidos, además de Turquía y contar con el visto bueno del antisionista israelí. De hecho, hay escenas donde Israel sale atendiendo a los rebeldes sirios en el Golán ocupado sirio, pero realmente no son rebeldes, son miembros del Frente al-Nusra, que es otro nombre para Al-Qaeda, y Daesh. Y siempre van a ser muy funcionales para utilizarlos en múltiples contextos y constantemente los están aerotransportando. Gran parte de la élite de Daesh, por ejemplo, en suelo sirio, pues no tenían ni siquiera nada que ver con la región. Ellos ni siquiera hablaban árabe, muchos de ellos hablaban georgiano o hablaban checheno, hablaban lenguas caucásicas porque los lleva a la OTAN justamente desde el Cáucaso hacia el sur para combatir a la Federación Rusa y la República Árabe Siria y no lo lograron porque el gobierno de Bashar al-Assad, gobernando desde Damasco. Tenemos otros ejemplos en múltiples contextos regionales en todo el planeta, narcoparamilitares en Colombia, los contras en Salvador, Nicaragua, Chiles, que bueno, ya es un grupo ya para militar, no paramilitar en suelo guatemalteco. Bueno, creo que puedo seguir ad infinitum porque hay muchísimos ejemplos. El Ejército de Salvación del Señor, no sé si recuerdan un personaje llamado Coti, que Sí, andaba claro. ahí en la zona central de África, pues eso fue creado por Estados Unidos para tratar de crear un caos regional y adueñarse de los recursos principalmente metalúrgicos del centro de África, ¿no? Y así podemos seguir. Realmente, como tú lo mencionas, son la vanguardia del imperio. Crean estos grupos, los mandan a Siria y luego con la excusa de acabar a sus propias creaciones, deciden atacarlos, pero obviamente buscan pues acabar con sus grandes rivales, llámese Siria, llámese Irak, llámese Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hay algo muy interesante, hay un chiste que siempre se dice, ya sea en Líbano o en Siria, de que de que Daesh tiene una fuerza aérea. ¿Cuál es esta fuerza aérea? Pues precisamente la del ente sionista, ¿no? Los Mirage y los Rafael sionistas, porque precisamente Daesh siempre que atacan, los van escudando, protegiendo precisamente los jets del sionista o en el caso libio, los jets de la OTAN, etcétera, etcétera. Mi querido y admirado Cristian Nader, siempre de verdad es un gusto y un honor platicar contigo. Igualmente, muchísimas gracias, Jesús.